Buenos días, es casi mediodía. Buenos días. La música del cielo, la música que los ángeles se agradan en acompañarnos. Qué bonito. Muy lindo. Está muy frío. Pero tenemos que comenzar. Bueno, está muy bonito, está muy bonito, mas temos que começar. Está muy bonita, pero tenemos que comenzar. Señor Jehová de los ejércitos, ayúdame a continuar, Padre eterno. Señor, crea en mí, Señor, lo que tú dices, lo que me aconsejas, allá en Apocalipsis 3:19. Sé pues celoso. Crea en mí y en los pastores, en los hermanos que me están viendo, ese celo por tu honra, ese celo por tu gloria, Padre eterno. Crea, Señor, en mí ese celo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Padre Santo, desafortunadamente, las cosas van de mal en peor, pero gracias a estas conferencias algunos reaccionarán. Y, Señor, lo único que nos resta esperar, además de la sumisión, de la humillación y del arrepentimiento de algunos, lo único que nos resta esperar es el zarandeo. La promulgación de las leyes dominicales eliminará a todos aquellos que tú no has señalado y tú tendrás un ministerio puro, santificado, verdadero y preparado para la lluvia tardía. Ese ministerio, ese pastorado, esos pastores hijos de Dios, esos, Señor, son los que van a guiar a tus ovejas a través de los eventos de los últimos días, la crisis final de esta tierra. Y quiero, Señor, que a través de este tema y de otros tantos que están siendo descuidados, negligenciados o simplemente olvidados, dejados de lado, que muchos de estos pastores reaccionen. Salvando pastores, salvaremos ovejas. Padre Santo, perdónanos nuestros pecados. Si hay espíritus inmundos aquí, porque Jesús me dio poder y me dio autoridad sobre todos los demonios, incluyendo su líder, en el nombre de Jesús le digo las palabras que Jesús le dijo a Satanás en Zacarías capítulo 3, versículo 2. Que Jehová te reprenda y que Jehová reprenda a los demonios aquí y donde estoy siendo visto. Dame la libertad, Señor, que solamente la presencia del Espíritu Santo puede proveer, proveyéndome esa presencia del Espíritu Santo aquí y allá donde me están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio. No esperes a arreglar, voy a acomodar el próximo mes, el próximo año. Con Dios las cosas son ya, aquí y ahora. Quiero decir, inmediatamente el Señor te muestre algo que tienes que arreglar. Porque el juicio, la hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:7. Esto es un seminario de reavivamiento y reforma titulado Preparación para la crisis final. Y con la ayuda de Dios esperemos que sea multiplicado y que sea llevado en DVDs y que sea multiplicado por muchos lugares. Y con la ayuda del Señor que me ayude a filmarlo también en portugués y en inglés también. Para su honra y gloria, alístate porque Jesús regresa a la tierra. He aquí que viene con las nubes de ángeles y todo ojo le verá. Hablando acerca de este tema, del tema que estamos tratando, el fútbol televisado hipnotiza. Bueno,
un pastor me comentaba, bueno, hay varios comentarios de muchos pastores. He encontrado pastores humildes, sencillos, sumisos, que al escuchar estos temas, ellos han comprendido o ya habían banido de su vida el fútbol, no participan de fútbol. Bueno, y él me comentaba, no voy a mencionar ni el país ni la ciudad para no comprometer, que en cierta ciudad, cuando el pastor X jugaba con los hermanos, dice que se transformaba. El vocabulario que le salía, sin comentarios, y golpeaba, y estrujaba, y pateaba. Y así les acontece a muchos. También en una entidad donde se enseña teología, los pastores que hasta el día de hoy continúan jugando, este otro pastor me comenta que cuando él era alumno allá, en uno de estos juegos, un pastor, jugando entre pastores, pateó a otro pastor con tal fuerza que le fracturó la pierna. Y a pesar de esa tragedia y de otras, el fútbol continúa en esa entidad. Bueno, yo tuve durante 22 años prácticamente muchos alumnos militares y eran oficiales y eran sargentos de las Fuerzas Armadas de Brasil. Y uno de estos alumnos, un sargento, era miembro de mi iglesia y era líder de mi iglesia, un hermano muy querido. Y una vez él llegó al salón de clase arrastrando la pierna, no recuerdo si era la izquierda o la derecha, no recuerdo, hace varios años, bueno, muchos años. Y yo lo llamaba a él delante de los alumnos, lo llamaba de hermano, porque éramos hermanos, íbamos a la misma iglesia. Y hermano, ¿qué le pasó? Y él pues hablando en portugués, él me respondió, jogando bola. Eso significa jugando pelota. Es tan doloroso, escenas como esas, casos como ese, se repiten y se repiten. En un retiro espiritual que tuve en cierto país, en cierta ocasión, no voy a mencionar el lugar, el año, se fueron allí los pastores y los hermanos a jugar cogidos de la mano con una mujer. Se cogía la mano de la mujer y eran equipos de parejas contra equipos de parejas. Algunas de esas pobres mujeres eran arrastradas literalmente por estos hombres y ellos se transformaban completamente. El amor al dominio, el orgullo en la fuerza bruta, el exhibicionismo, es una cosa tan terrible y tan dolorosa. Y después de que las mujeres, que no eran otra cosa que estorbos, finalmente acabaron allí su presentación, ahí vino el partido de los pastores y de los hermanos adventistas. Patadas, empujones, golpes, moretones, chichones, lesiones. Pregunta, ¿eso es de Dios? Vamos a continuar. Llegamos a la pregunta número 13, recordando aquel hijo de Dios que no participa de estas cosas, no lo juega el fútbol, no lo ve, pero hay una final de Copa del Mundo o hay una final de alguna otra copa que Satanás dice que es muy importante. Es lo que dice Satanás. No, tú no eres patriota si no participas. Bueno, y él, influenciado por algún mensajero de Satanás, él decide con su esposa y sus hijos ver el partido. Y tiene todo listo. El tiempo, tiene el lugar, tiene el televisor, pero su conciencia le dice, por lo menos haz una oración antes de prender ese televisor. Y aquí le estoy pidiendo, amado hermano, que puede ser usted o amado pastor, que por favor responda a estas preguntas. Y una vez que las responda, piense qué argumentos va a usar en su oración para pedirle autorización a Dios para que durante 2 horas o más usted esté en el terreno de Satanás, en las manos de Satanás,
y le permita que los ángeles de Dios se retiren de su hogar y los demonios llenen su sala y llenen su casa. Y además le permita que usted voluntariamente sea hipnotizado por demonios allí delante de la pantalla del televisor. ¿Qué argumentos le va a colocar a Dios en su oración? La lista continúa. Estas preguntas son para ti, amado hijo de Dios, que no juegas fútbol, que no participas de fútbol. Sea cual sea el resultado, se aumentará el odio entre los fanáticos rivales y habrá violencia verbal y física, agresiones, lesiones y riesgos de homicidios. ¿Sí o no? Sí. Ya vimos los tantos y tantos casos. Bueno, y si tú digitas en internet, tragedias, lesiones, graves lesiones, apaleamientos y asesinatos entre los rivales, los hinchas, los fanáticos rivales. Bueno, ¿aprobarás eso con tu presencia delante del televisor? ¿Permanecerán los santos ángeles y el Espíritu Santo en tu hogar, siendo que es la pregunta número 14, 14ª, la repito? ¿Permanecerán los santos ángeles y el Espíritu Santo en tu hogar, siendo que estás dispuesto a ser hipnotizado y a llenar tu cerebro de escenas de crueldad, maldad, violencia, impureza y brutalidad? Los ángeles de Dios se ahuyentan de esos lugares, no pueden entrar a estos sitios. Y el Espíritu Santo ya vimos 2 ejemplos del espíritu de profecía. El Espíritu Santo es dejado sin efecto por Satanás. El Espíritu Santo tiene que alejarse, donde no es bienvenido tiene que alejarse. Además, la contemplación de estas escenas de crueldad, maldad, violencia, impureza y brutalidad, con el objetivo de endiosar a estos individuos. Bueno, y aquí vino a mi memoria un detalle, un jugador muy famoso, que fue la estrella en un campeonato, en una final, y reconozco, fue en la época en que yo estaba en apostasía, que yo vi eso, yo lo vi, lo confieso, pero gracias a Dios ya el Señor me concientizó y no hago más eso. Bueno, este jugador muy famoso a nivel mundial, él fue la estrella en el juego final de una Copa del Mundo, el último partido, y ganó el equipo de él gracias a la participación de él, o mejor, al propio Satanás que estaba dentro de él, haciéndolo la estrella que brilló como brilló y deslumbró al mundo. Pues poseído por el mismo Satanás, cuando finalmente terminó el partido y ellos ganaron, ese país ganó, este individuo, este jugador corrió hacia las cámaras porque las cámaras corrieron hacia él, las cámaras de todo el mundo. ¿Y qué salió de su boca? O mejor, de la boca de Satanás que lo poseía. Él dijo bien clarito, yo soy Dios. Y el mundo entero lo vio y lo escuchó. Él se lo cree, así no esté poseído. Cuando no está poseído, bueno, el espíritu de profecía dice, la mente, ya lo estudiamos, la mente puede ser controlada únicamente por Satanás o por Jesús. Y estas personas, a menos que se arrepientan y le clamen a Dios, van a mantener sus mentes 24 horas por día controladas por demonios. Bueno, y esta idolatría hacia los jugadores es algo que muchos pastores e hijos de Dios o profesos cristianos, bueno, Dios sabe si son hijos de Dios o no, Dios sabe en quién vive su espíritu. Ellos practican esta idolatría hacia los jugadores. En los púlpitos yo he escuchado más de una vez predicador y pastor endiosando a un jugador de estos. Más de una vez yo he escuchado, he visto con mis ojos, endiosando a estos jugadores o entonces rindiéndole homenaje o curvándose ante esos jugadores. En comentarios que hacen en medio de un sermón en pleno culto divino en un sábado. Imagínate, ¿qué le colocan, qué le implantan con esos mensajes subliminales? Y algunos ni tan subliminales, son directos,
¿Qué le colocan en la mente, en las neuronas, a los feligreses que están allí que permitan que se les coloque? Ah, no, el fútbol es aprobado por el pastor, entonces yo también lo apruebo. Bueno, vamos para la pregunta número 15, quinceava pregunta, 15ª. ¿Es el mundano fútbol una poderosa industria de diversión diabólica y desafío al cielo, usada, manipulada y gobernada por Satanás? ¿Sí o no? Desde los orígenes de la pelota y los orígenes de los primeros juegos y los primeros ritos y todo aquello. Y observe, eso nunca mudó, eso nunca cambió. En las culturas antiguas, los que hacían esas cosas tan sencillas con esas pelotas, que esa pelota era una representación de la redondez del sol, por eso era redonda, porque adoraban al sol, eran poseídos por espíritus inmundos. Nada cambió, los jugadores continúan siendo poseídos por demonios. Pregunta número 16. Ya que son los demonios quienes controlan las mentes y poseen los cuerpos de los jugadores como marionetas, como títeres, son estos demonios y no los jugadores los que usando sus poderes obtienen el resultado que su majestad satánica desea para continuar jugando con la humanidad porque el mundo entero yace bajo el poder del maligno. El mundo entero está en sus manos. El mundo entero es de Dios. El creador del mundo es Dios y el verdadero y el legítimo dueño es Dios. Pero la mayoría de los hombres aceptaron a este rey, aceptaron a este gobernante tirano como su Dios. Entonces, ¿Dios qué puede hacer? Dejarlos, dejar que el río continúe, que la corriente continúe, y saben a dónde los llevará. Doloroso es que eso sea hecho por pastores y por miembros de iglesias cristianas que alegan estarse preparando para vivir en un cielo santo y puro, para contemplar a un Dios santo y puro en su trono. A menos que se arrepientan, nunca entrarán al cielo. Vamos a la 17ª. Una vez terminado el partido, casi todos los jugadores vencedores, no puedo alegar que sean todos, pero casi todos, y la mayoría de los fanáticos de su equipo, se inundarán en alcohol y muchos de ellos se entregarán a todo tipo de excesos, glotonerías, orgías y sucia disolución. Claro que sí. Yo estuve hospedado en la casa de un ex jugador, no voy a mencionar ni el nombre, ni la ciudad, ni el país. Estuve hospedado en su casa y él llegó a comentar conmigo qué hacían después de ganar un partido de fútbol. La respuesta es sí. Ellos se entregan a la disolución y a la licencialidad y muchos de ellos a cosas horribles que no voy a mencionar. 18ª. Sea cual sea el resultado del partido, será Satanás el verdadero victorioso por haber mantenido hipnotizados a miles o a millones de profesos cristianos y se lo echará en cara al Señor, demostrándole a Dios cómo lo deshonran y lo desprecian, amando el mundo y amando sus placeres diabólicos. ¿Qué respondes? ¿Sí o no? Sí. 19ª. Bueno, ya comenté sobre esto, pero voy a darle más detalles ahora. ¿Sabías que las sociedades secretas satánicas controlan y poseen los equipos de toda clase de deportes que tienen importancia lucrativa o importancia de influencia de poder? ¿Sabías eso? ¿Sabías que es por esa razón que en los escudos, emblemas, banderas, logos y uniformes voy a retomar la pregunta. ¿Sabías que es por esa razón que
que no tiene la palabra en. ¿Sabías que es por esa razón que escudos, emblemas, banderas, logos y uniformes son elaborados para exhibir los símbolos y las insignias satánicos y satánicas de la masonería y de otras sociedades secretas y del satanismo explícito? ¿Sabías que así se plasma el satanismo en las mentes hipnotizadas? Los jugadores, muchos de ellos, algunos de estos emblemas y de estos símbolos en los escudos, en las banderas, en los uniformes, etcétera, en los logos, etcétera, etcétera, son demasiado obvios. Hay equipos que usan la figura de Satanás con el garfio, el tenedor ese en la mano. Y hay otros que definitivamente utilizan satanismo explícito, crudo, que ahí está, desnudo, y no esconden nada. Pero muchos de esos símbolos, insignias y logos y emblemas, la mayoría de los jugadores y de las personas en el mundo ignora que provienen del satanismo, porque los dueños de los equipos son miembros de sociedades secretas satánicas. ¿Sabías? ¿Sí o no? ¿No sabías? Bueno, ahora lo sabes. 20. ¿Sabías que hace miles de años casi todas las culturas antiguas esparcidas por toda la tierra adoraban al sol? Ya comenté bastante sobre esto. ¿Sabías que para simbolizar su redondez inventaron diversos tipos de pelotas? La mayoría hechas con vejigas de diversos animales. ¿Sabías que poseídos por espíritus de demonios, estos indígenas y estas personas de estas culturas antiguas realizaban, y muchos de esos cultos todavía se realizan en la actualidad, realizaban cultos y que en muchos de ellos hacían sacrificios humanos? ¿Sabías que muchos de esos cultos eran orgías aberrantes de adoración al sol y de adoración a los espíritus de demonios, que incluían diversos juegos de pelota inspirados, creados, diseñados por Satanás? ¿Sabías que ese es el origen de la pelota y de todos los deportes que usan diversos modelos de pelotas? ¿Lo sabías? Ya lo había mencionado, con excepción de la partecita final que coloqué acá. Ese es el origen de todos los deportes que usan diversos modelos de pelotas. Bueno, 21. ¿Alguno de los deportistas se ha dado cuenta del valor de su tiempo y de sus facultades físicas? ¿Alguno de los deportistas que alega ser cristiano, profeso cristiano, como dones de Dios para ser preservadas para su servicio, y que el Señor no los otorgó, para el servicio de los deportes, los cuales el enemigo inventó? ¿Sí o no? 22. Si el velo de lo invisible fuese descorrido en el estadio durante el partido, pregunta, ¿contemplarías en pánico legiones de demonios usando los cuerpos de los infelices jugadores y de los fanáticos y de los técnicos y de los empresarios y de los árbitros, incitándolos al frenesí, a la euforia, al descontrol de las emociones, de los sentimientos, de las más bajas pasiones, al fanatismo y a la locura, cada vez que algún demonio hace un gol para su equipo? ¿Sabías? ¿Sí o no? 13. ¿Es el fútbol profesional una mundana institución diabólica, perversa, macabra, etcétera? ¿Y son sus transmisiones en vivo eventos organizados por el enemigo para hipnotizar de manera colectiva inclusive a casi todos los cristianos y a casi todos los pastores? ¿Sí o no? Está muy frío aquí, muy frío. Bueno, y ahí podemos acrecentar y a casi todos los seres humanos que profesan ser religiosos
especialmente del sexo masculino, pero cada vez aumenta más el fanatismo femenino por el fútbol. 24. Es por ocasión del Mundial de Fútbol, en el cual más de la mitad de la población de todos los países contempla la mayoría de los partidos, el más poderoso instrumento diabólico para hipnotizarlos, entretenerlos y seducirlos con la mundanalidad, corrompiendo aún más sus mentes para que amen e idolatren el fútbol y a sus superestrellas, ¿sí o no? Y la última, ¿sabías que la parte geométrica de la cancha en todos sus detalles fue diseñada por satanistas y que estos diseños geométricos, junto con el arco y el paso del balón a través del mismo, se remontan a antiguas prácticas satánicas y estas tienen un significado oculto? ¿Sí o no? ¿Qué le argumentarás al Señor antes de prender el televisor? Después de responder esas 25 preguntas, no eran 24, eran 25. ¿Y podrías hacerte algunas otras preguntas? Creo que sí. Sinceramente dan deseos de llorar. Dan deseos de llorar sin parar. Pero un día vendrá ese decreto dominical. Y aquellos que no se hayan arrepentido serán eliminados. Y Dios tendrá un ministerio purificado, veraz, verdadero, santificado y preparado para el derramamiento del Espíritu Santo. Ese día llegará. Mientras tanto, amado pastor, amado hermano, hermana que eres fanática de fútbol, te puedes arrepentir, te puedes volver hacia Dios y Él está de brazos abiertos. Mateo 12:31. Todos los pecados, incluyendo este, que es un pecado que desafía al cielo cuando tú profesas ser siervo de Dios. Todos esos pecados ya Jesús murió por todos esos pecados. Mateo 12:31. Todos los pecados le serán perdonados al hombre, a la humanidad. Todos fueron cargados en los hombros de Jesús. Oremos. Sinceramente, Señor, dan deseos de llorar. Señor, el panorama es horrible, es macabro, es siniestro, porque es un panorama que se contempla dentro de tu propia iglesia. Es verdad que es la iglesia militante, pero ¿hasta qué extremo va a llegar Satanás haciendo lo que está haciendo? Con la disculpa del patriotismo, de la diversión, del entretenimiento, de la recreación. Nada de eso. Simplemente está hundiendo más y más en la ceguera de su amor por la mundanalidad a muchos que profesan ser siervos tuyos. Ten misericordia, Señor. Señor, que estas conferencias sean para ayudar a reaccionar, a reflexionar, a recapacitar, y a que muchos, Señor, se coloquen de tu lado, se coloquen del lado de lo correcto, de la santidad, de la pureza, del lado del amor a Dios y del amor a la ciudadanía celestial, del lado del amor a la vida eterna, al cielo santo y puro, y especialmente que desarrollen celo por tu honra y por tu gloria, Señor Jehová de los ejércitos. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.